su economía, a las familias que desean transportarse de un lugar al otro, a los transportistas, a los industriales, en fin. Es el cuarto día de bloqueos en carreteras por parte de sectores afines al evismo. Los bloqueos se mantienen desde el pasado lunes y los dirigentes han ratificado que seguirán con esta medida de carácter indefinido con sus protestas hasta conseguir sus objetivos. Los manifestantes exigen la renuncia de los magistrados prorrogados y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones judiciales. Sin embargo, existen muchas voces que aseguran que esta es una medida de corte político que obedece a la inhabilitación de Evo Morales como candidato. Y en este sentido es que muchas voces y también autoridades han apuntado ya al expresidente como responsable de los daños que se van ocasionando, entre esos, lamentablemente, 2 vidas que se cobraron. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ya suman más de 20 policías heridos en algunos puntos de bloqueo. Además, la misma autoridad confirmó que son 2 las personas fallecidas en medio de este conflicto. Reiteramos, cuarto día de bloqueos en el país. Esta medida está ocasionando terribles perjuicios a la economía de Bolivia y la pregunta que se hacen todos, ¿qué vendrá en el transcurso de las próximas jornadas? ¿Hay posibilidad de generar algún aspecto, algún punto que pueda buscar la solución a este conflicto o tendremos días más complicados? Estamos con el portavoz gubernamental, don Jorge Richter, que se encuentra con nosotros esta noche en nuestros estudios. Le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Es importante ver cuál es la mirada que se tiene al interior del gobierno de este conflicto que actualmente vive Bolivia. Don Jorge Richter, muy buenas noches. Reitero la pregunta, ¿cómo evalúan estos hechos a partir de las medidas que se están generando en distintos lugares del país? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mauricio? Siempre un gusto poder estar por primera vez, por supuesto, acá en tu canal, en el espacio. Un cordial saludo para todo Cochabamba. Son días complejos, Mauricio, y la pregunta que tú hacías en la parte introductoria, esto se trata de una protesta radicalizada por buscar la institucionalidad del Poder Judicial en el país o responde fundamentalmente a intereses político-electorales del exmandatario. En los hechos reales podemos observar que la petición que está exigiendo que renuncien todos los magistrados del Tribunal Constitucional de forma inmediata o todas las autoridades del Poder Ejecutivo de forma inmediata y que se convoque a elecciones. Bueno, el proceso de convocatoria a elecciones con toda la preselección, etcétera, que se debe realizar, tiene una duración de aproximadamente 5 meses. ¿Qué hacemos en el lapso de 5 meses? ¿Dejamos al país de la forma más irresponsable, sin autoridades judiciales, sin consideración de la constitucionalidad de normas, de leyes, de consultas que se realizan permanentemente y a diario en el país? ¿Qué país existe en el mundo que no sea una dictadura vertical, que no tiene o que tiene a uno de sus poderes completamente paralizado? Esto que está proponiendo el expresidente es un despropósito, un absurdo. El país no puede paralizar ni bajar la cortina del Poder Judicial para elegir sus autoridades en los términos que plantea. Ahora bien, este vacío que se quiere crear, a donde están intentando conducir el país, este vacío judicial, institucional judicial, lo que busca, en definitiva, y es el trasfondo real de todo aquello, es que pueda haber una solución de orden político. Como tienes un vacío por las renuncias que quieren forzar a través de estas medidas, entonces lo que encaminas es una solución de orden político. Las soluciones de orden político están por fuera generalmente de la Constitución, de las normas, y son un acuerdo entre los principales actores que después le dan un formato lo más legal posible. Entonces ahí tiene posibilidades de negociar para incorporar a alguna gente que le responda y que pueda operar lo que en definitiva le preocupa, que es
el cambio de esa resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional y que le dice que no podrá participar en las próximas elecciones. Ese es el tema de fondo. Esa es la cuestión y por eso también es que está movilizando a su gente para bloquear el país, convulsionar, generar indignación colectiva, tensionar, crispar los ánimos y en medio de todo ello buscar una solución política. Ese es el tema de fondo. Porque cuando miramos esa preocupación que exponen por el tema de la institucionalidad del Poder Ejecutivo, yo te quisiera decir algo y termino esta participación. La Constitución del año 2009, que hoy se cumplen 15 años del referéndum constitucional, el 25 de enero de aquel año y después se promulga el 7 de febrero de aquel año. Esa Constitución de 411 artículos tenía 4 disposiciones transitorias. Una de ellas decía que las elecciones nacionales se deberían realizar en diciembre del 2009. Se llevaron a cabo, Evo Morales las ganó. Otra de las disposiciones señaló y dijo que las elecciones municipales para concejales y autoridades departamentales se realizarían el 4 de abril del 2010. Y en la siguiente disposición transitoria dice, se prorroga excepcionalmente el mandato de alcaldes, concejales y autoridades departamentales que eran los prefectos, hasta la posesión de las autoridades electas el 4 de abril de aquel año. Se prorrogaron las autoridades y no armó el escándalo que hoy en día está señalando. Se prorrogaron temporalmente y de forma excepcional para resolver un vacío de poder que se podía generar. El año 2020 se prorroga el tiempo en la presidencia de la señora Yanine Áñez para encontrar también una salida política que convocase a elecciones. También le interesaba al señor Evo Morales aquello, por supuesto, porque las elecciones le podían permitir o abrir una opción para retornar de su exilio. Y ahora esta prórroga que también es temporal. De estas 3 prórrogas ha participado en 2 y no se ha ofendido por aquello. Y fíjate tú que cuando dice el día de hoy que está preocupado por la violentación a la Constitución política del Estado, esas mismas disposiciones transitorias, la primera de ellas decía que los periodos anteriores, los periodos constitucionales de presidencia anteriores a la nueva Constitución se computarían. Entonces, primer periodo iniciaba el 2006, segundo periodo inicia el 2009 con las elecciones que gana. Primero y segundo periodo, no tenía opciones de reelección. El tercer periodo del 2014, ¿qué hace? Va y consulta al Tribunal Constitucional. Como le da un fallo favorable, por supuesto que no se molesta, pero no cumple lo que dijo la Constitución Política del Estado. Entonces, con estos ejemplos de la historia reciente, de las prórrogas, y hay todavía más, como la del fiscal general que antecede al señor Lanchipa, que también lo prorrogaron por 2 años, entonces, ¿cuál es el respeto a la Constitución? Ahora, lo que usted manifestaba es cierto, porque se está generando un proceso de indignación muy grande. Cochabamba aún recuerda todo lo que ha ocurrido en los tiempos del 2000, cuando era una ciudad y un departamento industrial y mucha de esa fuerza ha migrado a otros lugares porque las condiciones fueron desfavorables para poder crecer, para poder trabajar. Recordamos cómo los avícolas sacaron las aves aquí a la plaza pidiendo que se levanten los bloqueos porque los perjuicios son verdaderamente grandes. Y se teme que podamos vivir un ciclo más o menos parecido ahora y en ese sentido evidentemente se está generando indignación. Ahora, muchos se preguntan cuánto tiempo más vamos a poder aguantar estas medidas de presión que nos están generando daños y qué es lo que se puede hacer desde el gobierno, porque hay también muchas voces que le están pidiendo al gobierno pueda intervenir, que en algunos casos se han levantado bloqueos, se han apresado a dirigentes que han encabezado medidas de esta naturaleza, pero hoy tenemos perjuicios de esta naturaleza, de este tipo, Jorge. Los bloqueos tienen unas lógicas y tienen también unos objetivos de parte de quienes están llevando la medida de fuerza. Hay que ser profundamente cuidadoso en el trato, Mauricio. No es aceptable
que te manejes con la irresponsabilidad. Yo entiendo que hay preocupación desde muchos sectores y algunos están clamando y dicen, pero dispongan de las fuerzas del orden, intervengan, desbloqueen con policías, si quieren con militares, pero desbloqueen. ¿Qué genera aquello? Lo que se está buscando precisamente, que una acción de fuerza, de represión de la protesta, pueda terminar generando una indignación colectiva, una solidaridad entre los afectados y que esto pueda realmente encender el conflicto y expandirlo, que es lo que se está buscando. Porque cuando tienes detenidos, cuando tienes gente llevada a proceso, cuando tienes en medio de la represión algunos excesos que terminan con afectaciones físicas a la gente y todavía alguna situación mucho más crítica, lo que has conseguido ahí es una solidaridad a través de la victimización que te permite profundizar el bloqueo. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en aquello. No es solamente la mirada tan simple de decir manden fuerzas y repriman. No funciona de esa manera. Esto claramente cuando uno mira y analiza los comportamientos de masa que se exacerban ante situaciones de conflicto, puede derivar en aquello. Y se está buscando esta situación. Un pretexto, y mira, revisa las redes sociales de todo el entorno del expresidente, están todo el tiempo victimizando la situación, señalando de que ellos son perseguidos, de que son víctimas, de que se los ha maltratado, porque están buscando la excusa mayor para poder sostener este bloqueo, ampliarlo y conducir u orillar al gobierno a una negociación de orden político. La única manera que tiene de cambiar esa sentencia constitucional es a través de un nuevo tribunal constitucional y una acción de fuerza. Entonces está encaminado hacia esa acción de fuerza porque sabe además, Mauricio, que en el pasado, con condiciones absolutamente distintas, condiciones históricas y sociales diferentes, ha resultado, ha funcionado. Es una metodología que le ha sido exitosa en un tiempo atrás. Pero las reivindicaciones eran de inclusión, las reivindicaciones eran de incorporación de derechos, de ejercicio de ciudadanía, de representación política correcta y adecuada. Era otro tema. Hoy en día la reivindicación no es una reivindicación colectiva, es una cuestión personal. Ahora, desde el gobierno no se ha pensado, en algún momento no se ha evaluado la posibilidad de llevar adelante demandas. Hay sectores productivos que están pidiendo que se pueda demandar a todas aquellas personas, no solamente a una, sino a todas aquellas personas que le están generando este daño económico en el momento al país. Entonces, si no es la represión, podría ser la justicia. ¿Se ha considerado aquello? Toda aquella persona que quiera iniciar seguramente una acción legal, pues tiene el camino para hacerlo. ¿Y desde el gobierno? El gobierno hoy en día tiene una preocupación puntual y específica. Hay que recuperar o reinstalar la tranquilidad y la paz en el país. La normalidad, llamaremos. La normalidad. Eso está en este momento gravemente afectada por esta decisión de bloquear el país. Este es el primer elemento. El segundo elemento, que va de forma paralela a este, pasa porque se pueda construir a través del diálogo y del consenso la solución al tema de las elecciones municipales. No es algo que pueda hacer el gobierno no puede pedirles la renuncia a los magistrados, no puede nombrar por decreto nuevas autoridades judiciales, no puede seleccionar tampoco quienes deben estar en condiciones de ser candidatos a esas elecciones, no puede convocar a las elecciones judiciales. Está la Asamblea Legislativa y el poder electoral que tienen estas tareas. Pero podría convocar al diálogo, y lo ha hecho para el próximo día lunes. Ha convocado el presidente de la Asamblea, que es Choquehuanca, David Choquehuanca, el vicepresidente. Pero la Asamblea es un cuerpo colegiado toma sus decisiones a través de acuerdos entre sus miembros. ¿Eso qué significa, Mauricio? Pues diálogo, consenso, no existe otra manera. Ahí no puede haber una imposición porque nadie tiene 2/3 para hacerlo. Y una pregunta, si en las gestiones anteriores se tenían 2/3,
¿por qué se prorrogó el mandato del fiscal? Si se tenía 2/3, no necesitaban hacer acuerdo con nadie, ni consenso, sino instrumentalizar o dar la orden de que la Asamblea apruebe y se nombre un nuevo fiscal. ¿Por qué lo prorrogaron al fiscal anterior, al doctor Lanchipa, si tenían los 2/3? ¿Dónde está el respeto del que están hablando hoy día cuando en el pasado han retorcido la justicia y la Constitución para adecuarla a sus necesidades? Ahora, desde la instancia gubernamental se puede generar también espacios de diálogo y de acercamiento, entendiendo que hay sectores sociales que están aquí movilizados, aparentemente indignados por el tema del Tribunal Constitucional y los magistrados prorrogados. Se podría generar espacios de diálogo, pero quienes tienen que aprobar no es una aprobación de una persona como es el titular del Poder Ejecutivo. Es una aprobación del cuerpo colegiado, que es la Asamblea, 130 diputados, 36 senadores, que se tienen que acordar una serie de hechos y de eventos para traspasarle después lo decidido al Poder Electoral. Entonces, allí tiene que estar el tratamiento. Lo que sucede es que no vemos y no confiamos en lo que tramita la Asamblea Legislativa, porque vemos que allí están todos absolutamente enguerrillados y con poco ánimo de concertar. Hay algo que es fundamental en la política, Mauricio, se llama la alquimia del diálogo. Y no tienen ganas de consensuar, porque en la construcción de consensos hay algo que es fundamental. Se reúnen todas las partes allí representadas y los primeros minutos o las primeras horas son horas de reproches, de descarga y de catarsis de todo aquello que has acumulado y que te molesta del otro, independientemente de qué partido sea. Y esa catarsis generalmente es una etapa que no se supera, sino que ahí mismo se hace abandono de la reunión. Entonces, esta construcción, que es un arte, el diálogo y los consensos, tiene que tener el firme propósito de que una vez que has terminado el proceso de catarsis, bueno, ahora viene ya la etapa de construcción. Permíteme que yo te cuente una anécdota. Conflicto de Santa Cruz, del paro de los 36 días, hablamos por teléfono con el señor Rómulo Calvo, con quien yo ya había tenido un debate frustrado y algunos cruces en los medios de comunicación. Y le digo, mire Rómulo, tenemos necesariamente que encontrar una situación de diálogo. Y allí el señor Rómulo Calvo empezó a decirme todo lo que él pensaba del movimiento al socialismo, del gobierno, pero retrocedió 10, 15 años con sus miradas, que eran muy críticas y que eran de broncas que había acumulado o de cosas que le molestaban. Entonces yo lo escuché y finalmente le digo, muy bien, usted hizo ya catarsis de todo lo que quería decirme. Yo tengo muchas cosas para decirle, encontremos un momento, nos juntamos, nos reunimos, cruzamos, todo lo que haya tengamos que decirnos. Pero no es el momento, hoy día necesitamos resolver el tema del conflicto. Nos sentamos, dígame cuándo, a dialogar, a negociar para que ustedes levanten el conflicto y para que cerremos el tema del censo. Y él fijó una fecha para hacer eso. Y él fijó un día y un momento para que podamos avanzar. Esto es lo que tienen que construir ahora en la Asamblea. Posiblemente más complejo, Mauricio, porque son muchas voces, cuesta más. Pero así lleve 1, 2, 3, 4 días, lo tienen que hacer. ¿Es el único camino para encontrar una solución a este conflicto? El otro camino para poder retirar a la gente que está bloqueando terminaría siendo una opción de fuerza. Una opción de fuerza, ¿qué resultado puede dar? Ellos han hecho una apuesta muy grande, muy seria, muy compleja, Mauricio, porque tú sabes cuándo se inicia el bloqueo, o la huelga indefinida, o el paro indefinido. En este caso, el día lunes 22. No sabemos cuándo termina, no sabemos en qué condiciones se sale de allí, cuál es el costo en vidas, cuál es el costo económico, cuántas personas quedan dañadas, cuántas familias pueden quedar incompletas. Eso no se sabe. Y llevar las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, si se quiere,
para resolver aquello puede tener un final muy dramático. Entonces, la primera apuesta está en que el diálogo pueda fructificar y que se analice momento a momento el conflicto con las fuerzas del orden, sí, para ver que si este escala a unos niveles de violencia se tenga que intervenir inmediatamente. Me iba aquello, hoy hay una advertencia de tomar plantas en Puerto Villarroel de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos porque en el trópico también están sintiendo el desabastecimiento de combustible y es un hecho que no deja de preocupar, señor portavoz. Pero hay algo, Mauricio, que hay que decirlo. Y yo recuerdo que también lo mencionamos en los momentos en los que Santa Cruz, la gente del comité cívico, del comité interinstitucional, como se llamaba, estaban realmente convulsionando Santa Cruz. Todas aquellas acciones que van por fuera de la ley, que violentan los derechos de las personas, que generan afectación a la integridad física de la gente, que puede también terminar con vida, que genera daño económico, todo ese conjunto de acciones es iluso pensar, es ingenuo creer que en algún momento no va a generarte responsabilidades. Eso hay que tener en cuenta. Desde el análisis político del año 2020, yo señalaba en los medios de comunicación que el señor Camacho, que la señora Yanine Áñez, que el señor Murillo y que el grupo de ministros que los acompañaba no podían imaginar que el tiempo se iba a detener y que ellos iban a estar siempre en esos lugares y que todas sus acciones que estaban absolutamente contrariando la Constitución política del Estado tendrían después consecuencias legales. Mira tú eso. Todas las personas que allí estuvieron tienen hoy en día problemas legales porque tú no puedes hacer lo que quieres en un país, menos cuando convives con otras personas. Tienes que adecuar tu conducta a determinados cánones aceptados por todos. Va a tener consecuencias eso de querer tomar las plantas, de querer presionar, imaginando de que nunca te va a suceder nada. Eso no termina de esa manera. Gracias, don Jorge, por haber aceptado estar esta noche con nosotros, por ponernos al tanto de cómo se mira esta situación que vive el país desde el gobierno y por compartir información y análisis en el programa. Un gusto haberlo tenido. Para mí el gusto y que no sea la primera vez que los visite. Gracias, Mauricio. Gracias. Nos vamos a una pausa. Más adelante hablamos de equipamiento de hospitales en Cochabamba. Por favor, espérenos. Estás a punto de iniciar tu vida